Ahí comenzamos. Les aclaro que estoy con un problema de conexión de internet, así que se ve que la tormenta ayer produjo algún inconveniente, y así que estoy con el internet desde el teléfono, de los datos del celular. Así que si está medio lento, les pido un poquito de paciencia, pero bueno, mientras funcione, seguimos. Esperamos unos minutitos más, por si llega alguien más, y arrancamos. Bueno, si les parece, vamos arrancando. Todavía no les he subido el escrito ese que les había mostrado en la clase anterior. Ahora, cuando termine esta clase, ahí se lo subo, que me faltaba agregar unas imágenes, así que creo que ya quedó listo. Entonces, apenas termine la clase, les subo el texto, así pueden ir leyéndolo. En la clase de hoy vamos a combinar las unidades, la primera y la segunda unidad. Bueno, la primera unidad estuvimos viendo algo la clase pasada, pero a mí me gusta más por ahí combinar lo que es el desarrollo de la industria aeronáutica de la mano de lo que es el desarrollo del transporte aéreo, que es básicamente el contenido de la unidad 2. Así que vamos a ir viéndolo de esa forma. Y bueno, ahí también hay algunas cositas que escribí yo, y después está el apunte del ingeniero García, que también está bastante completo. En la primera parte de la clase vamos a ver alguna especie de reseña histórica de lo que fue el desarrollo aeronáutico ya en el siglo XX, ya con el transporte aéreo masivo, y también vamos a ver algunos aspectos de lo que fue la historia del transporte aéreo en la Argentina. En la segunda parte de la clase vamos a ver ya temas bien importantes de la asignatura, que son las regulaciones, reglamentaciones y las leyes aeronáuticas que rigen en nuestro país y que, en cierto modo, también tienen una estructura similar en otros países. Bueno, entonces vamos comenzando. Acá yo les voy a compartir la pantalla, así les voy mostrando el apunte del ingeniero García y también algunas fotos que tengo yo acá en el texto. Así que
compartamos la pantalla. Si ponemos a grabar la clase si prefieren. Si nadie se opone, ahí grabo la clase para que después puedan repasar. Bueno, entonces, compartimos la pantalla. Les recuerdo nuevamente que si necesitan hacer una pregunta o alguna observación, me interrumpan con el micrófono. Así yo me doy cuenta de que hay alguien que está necesitando algo. Bien. Bueno, entonces, les dije que teníamos parte de lo que yo había escrito, que habíamos visto en la clase pasada. Habíamos llegado hasta el punto donde finalmente ya las máquinas voladoras se habían constituido como herramientas útiles para el transporte. Y dijimos que la era de los pioneros, digamos, de los hombres del aire, como le llaman muchos historiadores de la aviación, a estos 4 o 5 personajes que cambiaron la historia, bueno, se terminaba y nacía ya la industria aeronáutica, ya las potencias industriales del mundo ya veían justamente el potencial que tenía la aviación, especialmente en esa época de alta conflictividad, el potencial militar que tenían las aeronaves, y empezaron a destinar grandes recursos para su desarrollo. Bueno, acá en el apunte que les preparé, hacemos una distinción entre distintos periodos que están bien marcados, principalmente ¿por qué? Por la presencia de las guerras mundiales. Para el año 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, la aeronáutica evidentemente era si bien ya tenía algunos años de desarrollo, todavía era muy, muy rudimentaria, pero igualmente las potencias de Europa, sobre todo, habían empezado a suministrarle grandes recursos. El primer país que puso un ministerio a disposición del desarrollo aeronáutico fue el gobierno de Francia, con su ministerio de guerra, y bueno, el desarrollo de motores de aviación y de aviones se convirtió, para cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, en el país con mayor cantidad de aviones operativos. Más allá de esto, los aviones en esa época, desde el punto de vista bélico, se podían utilizar básicamente para tareas de observación o de identificación de objetivos, pero todavía no tenían posibilidades de ataque. Así que bueno, eran básicamente herramientas de ese tipo. Sin embargo, 4 años después, cuando ya la guerra había terminado, ya existían los primeros bombarderos, y bueno, y también obviamente aviones de caza, pero el hecho de que se hubieran desarrollado bombarderos de una capacidad relativamente grande, tanto en carga paga, digamos, en capacidad de transportar carga, como en distancia, en alcance, eso dio lugar a la incipiente industria del transporte aéreo. Bueno, acá hay algunas otras menciones a puntos importantes del desarrollo aeronáutico ahí en esos primeros años. Por un lado, el caso de Francia, que se centró mucho en el desarrollo práctico de la aviación, y por otro lado se destaca Alemania, que desarrolló, que fundó en el año 1908 el laboratorio de aerodinámica de Göttingen, que es un laboratorio famoso donde se desarrollaron muchas de las teorías clásicas de aerodinámica que ustedes van a ver en las materias de aerodinámica 1. Pero bueno, en el año 1908, todavía con el auge de los dirigibles, se había enfocado en ese aspecto, aunque después, unos años después, ya se centró directamente en el análisis aerodinámico para aplicaciones aeronáuticas, digamos, de aviones.
Bueno, y así también podemos nombrar en Gran Bretaña que se fundó la Royal Aircraft Factory, que inicialmente se llamaba RAF, igual que la Royal Air Force. Bueno, después se le cambió el nombre justamente para que no se confundieran, pero ahí también se desarrollaron grandes, sí, se desarrollaron grandes proyectos, especialmente con la eh, introducción de los perfiles RAF, que fueron bastante utilizados, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, y como curiosidad, a cargo de la Royal Aircraft Factory estaba George de Havilland, que después fue obviamente el fundador y propietario de la empresa de Havilland, que bueno, también fue muy reconocida durante la primera mitad del siglo XX por su innovación en aeronáutica civil. Eh, y otro punto importante a destacar es la creación del National Advisory Committee for Aeronautics, o NACA, de Estados Unidos en 1915, que si bien durante esos primeros años no tuvo gran repercusión, durante la década del 20 y especialmente en adelante, fue el instituto aeronáutico o de aerodinámica más importante del mundo. Bien, sin embargo, durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos tenía una aeronáutica bastante poco desarrollada, esto derivado de los problemas que habíamos hablado antes, entre la contienda judicial entre la corporación Wright y la empresa de Glenn Curtiss. Entonces, bueno, eso había retrasado mucho el desarrollo, y los norteamericanos en la Primera Guerra Mundial tuvieron bastante ayudados por los franceses para poder completar sus misiones. Bien, pero vamos nosotros a lo que nos interesa, que es el transporte aerocomercial. Bueno, el transporte aerocomercial, acá, si ustedes ven el apunte del ingeniero García de la materia, lo enfoca desde la primera unidad como la industria aeronáutica. Pero bueno, la industria aeronáutica, por lo menos para los objetivos de esta materia, está asociada a la industria aeronáutica civil, no a la militar. Y sobre todo a la industria aeronáutica civil y comercial, o sea, no a lo que es la, la parte de aviación general. Ustedes saben que la aviación civil se divide en lo que es aviación comercial y aviación general. Todo lo que no sean aplicaciones de aviación comercial, es decir, de transporte aéreo, sobre todo transporte aéreo de gran escala, es lo que se engloba dentro de la gran categoría de aviación general, que va, por ejemplo, desde lo que son aviones de recreación o deportivos, pequeños aviones de transporte, aviones aeroaplicadores, aviones eh, de transporte no regular pequeños, bueno, todas esas cosas, todo ese tipo de aeronaves se engloban dentro de la aviación general. En términos de volumen económico, evidentemente la aviación civil comercial es muchísimo más importante, pero en términos de volumen de producción de unidades, evidentemente la aviación general eh, es, eh, es superior, digamos. Bueno, vamos haciendo un ida y vuelta entre uno y otro apunte. Acá, como dijimos, habíamos separado lo que era la historia del transporte aerocomercial, y también podemos eh, incluir la historia podemos incluir la historia del desarrollo aeronáutico civil, eh, marcado fuertemente por lo que en la primera parte del siglo XX, por lo que fueron las dos guerras mundiales, ¿no? Durante las guerras mundiales, todas las aplicaciones militares, después, una vez terminado el conflicto, o inclusive el primer
servicio regular de transporte aéreo registrado se dio en Estados Unidos en el año 1914 y fue un pequeño viaje de unos 40 kilómetros en el estado de la Florida, entre lo que es Saint Petersburg, que es Estados Unidos, digamos, no confundir con la localidad, con la ciudad de Rusia, y Tampa. Eran 40 kilómetros que se desarrollaban a bordo de un avión que tenía, creo que, capacidad para 3 pasajeros. Pero bueno, si bien el servicio era regular, creo que se daba 3 veces a la semana, todavía era bastante rudimentario y bueno, y no duró mucho tiempo, pero de hecho es el primer servicio regular de transporte aéreo que se tiene registro, porque por lo menos muchos historiadores concuerdan en que fue el primero. Bueno, eso fue en el año 1914, después dijimos que se desarrolló la Primera Guerra Mundial y los aviones más que duplicaron sus capacidades entre el comienzo del conflicto y el fin, y se destacó la introducción de los bombarderos hacia el final de la Primera Guerra Mundial. Entre los desarrolladores de aviones de esa época estaba la firma de Henry Farman, un piloto francés que comenzó, digamos, su carrera en la aviación construyendo prototipos y después se pudo establecer y convertirse en una de las... A ver, creo que alguien se estaba queriendo conectar. Se logró convertirse en uno de los principales fabricantes de aeronaves. Desarrolló, hacia el final del conflicto, desarrolló un bombardero que le había llamado Goliath, pero bueno, no entró en servicio, sino que la guerra finalizó antes. Entonces, el Goliath, que era el Farman F-60, era un bombardero de un poco más de 1000 kilos de capacidad de carga, o sea, de carga paga, carga útil, y tenía un alcance de alrededor de 1500 kilómetros. Entonces, con ese avión, una vez finalizada la guerra, Farman inició la actividad del transporte aerocomercial. Bueno, se hicieron vuelos entre Londres y París y entre destinos internos de Francia, y con el correr del tiempo fueron surgiendo obviamente otras aeronaves y otras aerolíneas. Ya para principios de las décadas del 20 empezaron a fundarse las primeras aerolíneas, inclusive en el año 1919 creo que surgen las primeras aerolíneas mundiales, muchas de ellas con fuerte participación estatal, pero ya se empezaba a vislumbrar el mercado aerocomercial. Bueno, y así durante la década del 20, es decir, el periodo entre la finalización de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la aeronáutica civil fue creciendo, introduciendo modelos cada vez más sofisticados. Fíjense en la primera fotografía, a la izquierda, es el Farman F-60 que les hablaba antes, el bombardero que fue modificado para trasladar personas. Ya para el año 1925 apareció el Fokker. Fokker, la empresa holandesa, se convirtió en el principal fabricante de aviones durante la década del 20 y principios de los 30. Bueno, después, con el conflicto de la Segunda Guerra Mundial acercándose, volcaron su producción a la aviación militar, y bueno, perdieron esa posición tan dominante en el mercado aerocomercial. De hecho, para mediados de la década del 30, se calcula que entre el 40 y el 50% de los aviones de uso comercial que había en Estados Unidos eran Fokker. Muy diferente, obviamente, de lo que pasó después, cuando las firmas nacionales, o sea, las firmas propias de Estados Unidos, coparon su propio mercado. Bueno, y así uno puede ir viendo, a partir de la introducción de los nuevos modelos, cómo
fue evolucionando la aerodinámica y la eficiencia de los aviones. Fíjense que partiendo del biplano de Farman, pasamos a un monoplano. Ya los alemanes y los holandeses, digamos, los fabricantes del norte de Europa, ya estaban familiarizados con el hecho de la utilización de perfiles de espesor mayor, lo que les permitía utilizar monoplanos que obviamente mejoraban de forma notable la eficiencia aerodinámica de los aparatos. Bien, entre muchos otros aparatos que aparecieron durante esa época, destacamos estos dos, uno por ser el primero, el otro porque fue el más vendido durante la década del 20, y bueno, y este otro, que le llamaban la ballena, el Dornier X o Dornier 10 de Dornier, se instituyó el récord de mayor cantidad de personas transportadas, fueron creo que alrededor de 150, allá por el año 1928, 29, y bueno, a pesar de que se construyeron solo un par de aviones, se imponía por su tamaño. Fíjense lo que era la disposición de los motores. 6 motores colocados en góndola, así a modo de visera, como utilizaron algunos aviones de esa época, algunos grandes aviones que se desarrollaron en esa época, eran hidroaviones, o sea, no existía en esa época aeródromos capaces de soportar la operación de este tipo de aeronaves. Entonces operaban en grandes lagos y bueno, no había restricciones en ese momento ni de ruidos ni el combustible era tan caro, así que se podían disponer de esos tremendos motores para poder mover el aparato. Bien, ya con un poquito más de estilización apareció el famoso Junkers J-52, que también fue un avión emblemático ahí del principio de los 30. Se destacaban, como todos los aviones Junkers, por ese fuselaje corrugado, no sé si se alcanza a ver en la foto, pero es como si fuera una chapa canalada. Y bueno, y la otra gran innovación del Junker era la construcción íntegramente metálica de sus aviones. Ya dejaba de lado la madera y utilizaba mayormente el aluminio, bueno, y en parte el acero. Bueno, a partir de todos estos desarrollos uno va identificando diferentes hitos de la industria aeronáutica. Algunas veces propias de la industria aerocomercial, otras veces propias de la aviación en general. Por ejemplo, a fines de la década del 10, lo que se destaca es la introducción de los perfiles de gran espesor, o sea, espesores de más del 10%, en detrimento de los perfiles de espesor del 3 o 4% que se utilizaban unos años antes, como uno de los grandes hitos del desarrollo aeronáutico. Con esa introducción, como dijimos antes, se mejoraba increíblemente la prestación aerodinámica del aparato. Bueno, el siguiente hito de esa época es justamente la construcción íntegramente metálica de los aviones, y un siguiente hito un poco más importante, digamos, porque la construcción metálica era como que estaba al caer, pero sí una innovación muy importante la presentó Boeing. Boeing había sido fundada, creo que en el año 1918, por William Boeing, que era un maderero, tenía una planta de producción de madera. Entonces, con esa disponibilidad de madera de buena calidad, es que fundó una constructora de aviones, confiando en que la aviación era el futuro, y la fundó primeramente con el objetivo de producir unidades para el transporte postal, o sea, para el transporte de correspondencia. Después se fue introduciendo en lo que fue la industria militar, pero por lo menos hasta finales hasta después de la década de la Segunda Guerra Mundial, Boeing se centró fuertemente en la industria militar, aunque presentó algunos modelos que revolucionaron el mercado de lo comercial. Uno de ellos era
el Boeing modelo 247, que si bien era un prototipo, tenía una innovación muy importante, que era la introducción del fuselaje semimonocasco, o sea, la construcción semimonocasco del fuselaje, que ya dejaba de lado la construcción reticular que tenían los aviones como el Fokker 25 o la construcción monocasco, que si bien daba buena rigidez, era muy pesada, que tenían aviones como el Junker. Entonces, esta introducción le permitió aligerar mucho el peso, continuando con una construcción íntegramente realizada en metal. Bueno, además de eso, ya se veía una aerodinámica mucho más estilizada del 247, tenía, por ejemplo, tren retráctil y algunas otras innovaciones tecnológicas que lo posicionaron como un modelo a seguir por los desarrolladores aeronáuticos. Bueno, y otra empresa que también se había fundado en Estados Unidos hacía un poco menos de 10 años, para el año 1936, era la Douglas. Douglas Aircraft Corporation, famosa por su línea de aviones comerciales, los DC. Y entre ellos, el primer modelo de gran difusión es el famoso DC-3, que es el que vemos acá abajo a la derecha, que también introdujo ya de forma masiva, porque fue un avión de gran éxito comercial, a diferencia del modelo 247 de Boeing, que si bien fue un prototipo demostrador, digamos, no tuvo repercusión comercial, no pasó a la línea de producción. Sí lo hizo el DC-3, que durante décadas se constituyó como el avión emblema de los viajes de corta distancia. Bueno, algo de lo que estamos hablando ahí lo plantea aquí el ingeniero García, una forma un poco más detallada. Bueno, Profe, una pregunta. ¿Qué fue lo que hizo que el Douglas fuera más vendido a comparación del Boeing? Yo entiendo que fue una decisión comercial, porque Boeing no produjo su avión en forma comercial. Probablemente ya se empezó a dedicar a lo que fue la aviación militar, mientras que Douglas fue el principal fabricante de aviones comerciales de Estados Unidos hasta un poco después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ahora lo vamos a ver en un rato, pero hasta que Boeing no introduce sus aviones a reacción, la familia de los reactores 700, digamos, de la familia 700, Boeing tenía una participación muy pequeña en el mercado aerocomercial. Así que entiendo que por ese lado viene el éxito comercial del Douglas. Aparte, no es que los desarrollos de Boeing solo estaban enfocados a la aviación comercial, no, en realidad todos esos desarrollos después se utilizaron en sus grandes bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como les decía, entonces aquí el ingeniero les presenta el desarrollo, digamos, de las distintas empresas aeronáuticas de forma un poco más detallada. Y bueno, acá se centra en la fundación de Boeing, donde destaca algunos puntos importantes, como el punto donde fue asentada la fábrica por primera vez, que es el famoso Red Farm, o el granero rojo, que fue la primera planta de producción de Boeing. Bueno, Boeing ya tenía muy en claro que la aviación era el futuro. Hay muchas frases célebres de él que dan cuenta de la expectativa que tenía puesta en el campo. Bueno, fíjense que inicialmente había comenzado con una sociedad entre Boeing y este señor Westervelt, pero un par de años después, creo que hacia 1918, ya Boeing decidió comprar la totalidad de la compañía y hacerse cargo de la misma. Bueno, al principio desarrollaba hidroaviones,
que se utilizaban más que nada en el transporte de correo postal. Otro punto por ahí importante es que en esa época, si bien el desarrollo aeronáutico requería bastante de pericia industrial, por decirlo de alguna forma, los desarrollos no necesitaban tanta especialización como sí sucedió después. Entonces muchas de las desarrolladoras de aviones eran las mismas que después explotaban las rutas comerciales, como en el caso de Boeing, donde acá hay una foto de la idea que tuvo William Boeing de introducir azafatas o aeromosas para el servicio digamos, el servicio de catering y otras cosas dentro de las aeronaves. Bueno, esto viene bastante después, pero como dijimos, hasta la Primera Guerra Mundial tuvimos esos desarrollos. Entonces, si uno ve estas 6 fotos, entre el Farman del año 1919, el Goliath, digamos, del año 1919, y el DC-3 del año 1936, tenemos algo más de 25 años. Bueno, y es notable el avance que tuvo la industria en esos pocos años, no solo desde el punto de vista aerodinámico, estético, si se quiere, sino también de prestación. O sea, estos aviones que podían volar relativamente bajo, ya el DC-3 tenía un techo de servicio de más de 4.000 metros, entonces con eso, y un alcance también de varios miles de kilómetros. Bien, bueno, entonces, ya para cuando estaba empezando el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, también entra en escena, bueno, en realidad unos años antes, Lockheed, que en ese momento todavía no era Lockheed Martin, sino simplemente Lockheed, con también introducción de aviones ya con tecnología de semi-monocasco, íntegramente construidos en metal, para competir sobre todo con el Douglas DC-3 y el Douglas DC-4 que salió unos años después. Bueno, a ver si me está faltando algo más por acá. Bueno, acá como un comentario anticipando lo que vamos a ver en la segunda clase, fíjense que ya para cuando termina la Primera Guerra Mundial, en Europa los aviones tenían alcances de hasta 1.500 kilómetros, lo cual en algunas regiones de Europa viajar 1.500 kilómetros significa atravesar un par de países, ¿no? Entonces ya se vislumbraba el carácter eminentemente internacional del viaje en avión o del transporte aéreo. Y así fue que los acuerdos iniciales bilaterales que existían entre dos países para realizar viajes comenzaban a resultar bastante engorrosos. Entonces se avanzó en la celebración de convenios multilaterales. Entonces, luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, ya con el Tratado de Versalles firmado y la en parte controvertida la Liga de las Naciones creada, desde Francia convocaron a una reunión para acordar un tratado de aviación internacional, justamente para facilitar la gestión de los vuelos internacionales sin necesidad de recurrir a acuerdos bilaterales que, digamos, resultaban muy engorrosos. Si uno tenía que viajar a varios países, tenía que tener en cuenta varios acuerdos bilaterales y ponerse de acuerdo con varios países para poder explotarlos. Además, estos acuerdos estaban, digamos, a veces sujetos a como aprovechamientos, no me sale la palabra, pero digamos, a disposiciones demasiado desventajosas para uno u otro país. Entonces, no favorecía un desarrollo equitativo
de la aviación comercial. Bueno, así entonces fue que se convocó a una convención en París para regular el transporte aéreo internacional. Ese es lo que se conoce como el famoso Convenio de París del año 1919, al cual asistieron alrededor de 30 países, y bueno, en su primera reunión acordaron una serie de disposiciones para facilitar el transporte. Entre esas disposiciones, muchas precursoras de lo que después terminaron siendo derechos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional. Bueno, entre esas disposiciones, por ejemplo, se destaca ya la definición de soberanía y el reconocimiento de la soberanía del espacio aéreo de los países. O sea, los países son soberanos del cielo, del espacio aéreo que se sitúa sobre ellos y sobre sus aguas jurisdiccionales. Bueno, entre esas cosas que hoy nos parecen bastante obvias, pero que para ese entonces había que definirlas, se celebra el Convenio de París al cual asistieron tanto países de Europa como países de América y de África. No así Estados Unidos, que no estaba de acuerdo en celebrar el convenio en el marco de la Liga de las Naciones. Entonces decidió continuar con su desarrollo interno y celebrar acuerdos bilaterales con países con los que estuviera interesado en operar. Más allá de esto, también decidió impulsar su propio convenio, que lo llamó el Convenio sobre Aviación Comercial, y que se celebró, o la Convención sobre Aviación Comercial se realizó en La Habana durante una de las sesiones de la Conferencia de los Estados Americanos. Entonces, en el año 1928 se celebró en Cuba el Convenio de La Habana, que se conoce con ese nombre, al cual accedieron una buena parte de los países de América, y la curiosidad es que muchos de esos países que se habían adherido previamente al Convenio de París, bueno, con alguna presión de Estados Unidos, que ya por esa época marcaba su intervencionismo en la región latinoamericana, digamos, dejaron de formar parte del Convenio de París y se adhirieron al Convenio de La Habana. ¿Sí? Bueno, eso funcionó así hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, donde nuevamente se destaca el gran impulso de la aviación gracias a los desarrollos militares. Suena un poco inhumano plantearlo desde ese punto de vista, ¿no? Pero bueno, la realidad lo refleja de esa manera. Durante la Segunda Guerra Mundial se lograron inclusive más avances tecnológicos que durante la primera, sumado además que en la Primera Guerra Mundial estaba todo por desarrollar, como para decirlo de alguna forma. Ya para la Segunda Guerra Mundial ya los aviones tenían todas las innovaciones que habíamos visto antes, entonces ya los desarrollos fueron un poco más sofisticados, lo que obviamente fue tecnificando mucho el desarrollo aeronáutico. Bueno, entre los puntos destacados que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial, eso está por aquí, se destaca, por ejemplo, la introducción de las telecomunicaciones aeronáuticas, se destaca la introducción del radar, y se destaca también la mejora sustancial de los procesos de manufactura. O sea, pensemos que durante la Segunda Guerra Mundial se construyeron más de 150.000 aviones en un periodo de entre 5 y 6 años. Entonces, las líneas de producción tuvieron que aumentar al máximo su eficiencia para
poder absorber todo ese requerimiento por parte de las potencias, ¿no? Bueno, acá simplemente mencionar, además de esos logros, sin duda, el más importante que después ayudó al desarrollo de la aviación comercial fue la introducción de la cabina presurizada. La cabina presurizada básicamente nos permite recrear la atmósfera a una altitud de entre 2.000 y 2.500 metros, digamos, totalmente soportable para el cuerpo humano, recrearla a altitudes de más de 7.000 u 8.000 metros. De esa forma, el avión puede desplazarse por encima de la mayoría de las tormentas que se generan en la parte baja de la troposfera y aumentar fuertemente la seguridad del vuelo. Además de eso, también la eficiencia aerodinámica es mejor, dado la caída exponencial de la densidad. Bueno, digamos, aviones como el B-29, que ya introducían la cabina presurizada, fueron los precursores de la introducción posterior de este tipo de tecnología en los aviones comerciales. Bueno, fíjense acá hay algunos datos, por ejemplo, solo del modelo el Messerschmitt 109 se fabricaron alrededor de 34.000 aviones. Del Fokker 190, más de 20.000. Y así podemos contar que solo en los 4 cazas más conocidos de la Primera Guerra Mundial, el Spitfire y el Mustang, se construyeron casi 100.000 aviones solo de esos modelos. Bueno, a eso hay que sumarle los otros modelos y probablemente estemos arriba de los 200.000 aviones construidos durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que me quedé corto en el dato anterior. Y bueno, y otro punto muy importante que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, si bien no tuvo repercusión en el conflicto, pero sí fue un desarrollo que se llevó a cabo durante esos años, fue la introducción de los motores a reacción. Digamos, los 2 primeros jets de combate con cierto uso práctico fueron el Messerschmitt 262 y el Gloster Meteor de Gran Bretaña, que utilizaron motores a reacción hacia finales de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto ya iba marcando la evolución posterior de la industria de aviación. Pero bueno, antes de pasar a lo que eran los motores a reacción, presentamos lo que fueron los primeros modelos de cabina presurizada de aviación comercial. Bueno, acá yo creo que se me filtró esta foto que no sé si corresponde al Stratoliner civil, pero bueno, tenía su versión civil y su versión comercial, el primer avión de cabina presurizada de Boeing, que fue también el primer avión comercial de cabina presurizada, aunque nuevamente no tuvo gran producción en la aviación comercial. No sé si se construyeron más de 15 ejemplares del Stratoliner. No así con modelos como el Lockheed Constellation, que fue sin duda el más exitoso de esos primeros aviones de cabina presurizada. El Constellation es este que tiene ese fuselaje bastante raro, que es como medio curvo. Por ahí acá no se entiende, no se alcanza a ver bien. Y además tiene la cola triple clásica. Bueno, después salió la versión posterior, que era el Super Constellation, que también tenía esa cola triple bastante grande. Y bueno, después estaba el Douglas DC-4 y el Douglas DC-6, que ya fue el que marcó también el desarrollo de esta parte de la industria. Bueno, el Douglas DC-6 fue el que posteriormente se adquirió Aerolíneas Argentinas cuando
se fundó allá por el año 1950. Los primeros ejemplares fueron los Douglas DC-6. Bueno, entonces, esto fue hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, y ya para, digamos, finales de la década del 40, fíjense por ejemplo la fecha, el Douglas DC-4 del año 1942, el Stratoliner se introdujo en el 1940, y el Constellation en el 1945, que terminó siendo el más exitoso de ese grupo de aviones. Bueno, acá no hacemos mucha mención al desarrollo en Europa, pero también hubo algunos desarrollos europeos. Sin embargo, la fuerza, digamos, el poder del mercado interno norteamericano sin duda fue marcando la expansión gigantesca de su industria aeronáutica en comparación con la de otros países. Antes, recuerdan que habíamos hablado de que Fokker se había constituido como el principal fabricante de aviones civiles del mundo hacia la década de 1920, principio de la década del 30. Bueno, ya después de la Segunda Guerra Mundial, ya entre Lockheed y Douglas se dirimían casi todo el mercado interno norteamericano, que era el más grande del mundo. Bueno, acá hay una pequeña anécdota del último vuelo de Orville Wright, que fue a bordo justamente de un Lockheed Constellation. Imagínense el hombre que había volado por primera vez en algo más parecido a un barrilete que a un avión, de golpes le llega, lo llevan al vuelo inaugural de este avión, que para la época era lo más avanzado que había. Y bueno, y él cuenta durante el vuelo que el largo del Constellation era mayor que la distancia que habían recorrido con el primer vuelo del Flyer One. Así como para dar una idea rápida de lo que fue la vertiginosa evolución de la industria aeronáutica en algo más de, o un poco menos de 40 años, ¿no? No, un poquito más de 40 años, porque el avión fue introducido en el año 45, y así que en un poquito más de 40 años pasaron de un avión atado con cables y alambres a un avión íntegramente construido en metal, capaz de volar a más de 7.000 metros de altura y recorrer grandes distancias. Bueno, y como decíamos antes, otros modelos de otros países son, por ejemplo, la empresa Avro también se había introducido en el mercado aerocomercial una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial. Imagínense que los pedidos monstruosos que tenían los fabricantes aeronáuticos de miles de aviones, de golpe, desaparecieron, y las empresas tenían que encontrar nuevas vetas del mercado para poder subsistir. De hecho, muchísimas empresas, entre ellas la de Curtiss y Wright, terminaron quebrando en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en el caso del apunte del ingeniero García, lo que él marca es lo que, viene a continuación, que es, una vez que se concretaron ya estos avances tan importantes en la industria y las aeronaves se convirtieron en máquinas cada vez más sofisticadas, sus desarrollos, evidentemente, si bien ganaron en confiabilidad, en seguridad, en prestaciones, sus desarrollos cada vez se hacían más caros. Un avión que en su momento costaba un desarrollo algunos millones de dólares, está bien, estamos hablando de millones de dólares de allá de la década del 30, pero bueno, en algunos casos inclusive menos. Ahora, con toda la tecnología nueva, sus desarrollos eran muchísimo más caros. Entonces, amortizar esas inversiones se hacía también mucho más difícil.
Entonces, la segunda parte de la década del siglo XX, el desarrollo aeronáutico en la segunda parte de la década del siglo XX se caracteriza por ¿qué cosa? Por las fusiones entre compañías. O sea, pequeñas compañías ya no podían competir con las grandes compañías que tenían fuertes espaldas financieras como para justamente financiar sus desarrollos, sus prototipos, y calculen que cualquier paso en falso que podían dar las pequeñas compañías, es decir, el desarrollo de un modelo que después no resultaba exitoso, terminaba llevándolas a la quiebra. Por ejemplo, eso fue lo que sucedió con Bayer, que si bien tuvo algún modelo relativamente exitoso, ya cuando introdujo su modelo a reacción, resultó mucho menos atractivo que los modelos de Boeing, e inclusive que los modelos de Douglas, y terminó disolviéndose. Bueno, en el caso de otras compañías, antes de enfrentar la quiebra, lo que hicieron fue decidir fusionarse. Por ejemplo, fusionarse, en algunas cosas decidieron ser absorbidas por compañías mayores. Fíjense que acá la línea verde, en la parte de arriba del gráfico, nos marca la empresa Boeing y cómo a lo largo de su historia fue absorbiendo otras compañías. Bueno, lo mismo sucede con otras empresas, que también, empresas ligadas al rubro aeronáutico, a la fabricación de aviones en este caso. Bueno, aunque McDonnell en su momento no fabricaba, pero se fueron fusionando. Douglas, en el año 67, enfrentó el desarrollo del Douglas DC-9 y el Douglas DC-10 para competir con los aviones de reacción de Boeing y con el avión de fuselaje ancho que había desarrollado Boeing. Bueno, esos dos desarrollos, por más que sus modelos fueron bastante exitosos, bueno, hubo algún también problema ahí con el DC-10, pero más allá de eso, ya antes de que la FAA, o sea, la Federal Aviation, produjera el cese de actividades del DC-10 hasta que se resolvieran algunos problemas que habían derivado en accidentes, ya antes de eso Douglas había tenido que aceptar la fusión con McDonnell para poder afrontar sus obligaciones financieras que había asumido para los desarrollos. Bueno, y ahí vamos viendo cómo todas las líneas van convergiendo hasta que convergen finalmente en el año 1997 a la firma Boeing, que terminó absorbiendo casi todas las compañías de aviación comercial de Estados Unidos, por lo menos, digamos, en el rango de los grandes aviones, ¿no? Bueno, y con esa idea es que en Europa plantearon la necesidad de crear una empresa lo suficientemente grande como para poder afrontar este tipo de desarrollo. Pero bueno, antes de eso, planteamos el inicio de lo que acá yo llamo la era de los reactores, que es básicamente la situación actual de la aviación. Ya se había introducido, dijimos. Doctor. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, le quería hacer una consulta respecto del gráfico Sí. que se van consumiendo unas empresas con otras. Sí. Digamos, entiendo que eran empresas medianamente pequeñas, o no sé hasta qué punto, pero es por tratar de ponerlas como es en real perspectiva, digamos. ¿Qué tan chicas o qué tan grandes eran en ese momento respecto de lo, o sea, no hablo de un supergigante de los que hay hoy, pero digamos con el Boeing de la época y tal? Bueno, Douglas en su momento era comparable con Boeing en lo que era aviación comercial. De hecho, durante la década del 50 fue el principal productor de aviones comerciales de Estados Unidos. El problema es que Boeing tuvo, o sea, el problema entre comillas, el problema para ellos, no para Boeing, fue que Boeing tuvo una gran aceptación de su modelo 707, digamos, el primer reactor, y los que vinieron después también, y Douglas, que en su estrategia comercial durante la década del 50 no había estipulado la creación de los turborreactores, sino que tuvo que salir
digámoslo así, hablando mal y pronto, corriendo atrás del problema, cuando ya la competencia le demandaba que tenía que desarrollar un jet. Entonces eso o por lo menos es lo que yo entiendo leyendo algunas digamos, reseñas, lo que tuvo que hacer es salir a competir. Entonces se embarcó en proyectos bastante ambiciosos que después no pudo terminar no pudo cumplir con sus obligaciones a partir de esas decisiones que había tomado. Pero en términos de tamaño no había mucha diferencia entre lo que era Boeing y Douglas, por lo menos hasta mediados de los 50, en la parte comercial. No así con otras empresas más chicas, sí, por ahí la diferencia era más notoria, ¿no? En el caso de McDonnell desarrollaba equipos de aviación y bueno, y la propuesta que le hizo a Douglas le permitía asegurarse la continuidad de la empresa, entonces por eso terminaron aceptando y así se terminó formándose la McDonnell Douglas. Bueno, hoy en día, como dijimos antes, los desarrollos aeronáuticos son tan sofisticados que son inversiones de miles de millones de dólares que evidentemente no son capaces de asumir por cualquier empresa. Por ejemplo, uno piensa en el caso de Embraer en Brasil, que es una empresa que desarrolló aviones de alcance regional, aviones comerciales de alcance regional, que compiten, digamos, en un segmento un poco inferior a lo que compiten el Boeing 737 y el Airbus 320, que son los dos aviones emblema de la aviación regional. Pero claro, la sospecha siempre está en que todos los desarrollos que pudo realizar Embraer fueron gracias a subsidios estatales. Entonces, tiene muchas controversias ahí comerciales por competencia desleal, justamente porque todo ese pasivo financiero que demanda el desarrollo de un avión de esas características es como que lo absorbió el Estado brasileño. Y bueno, y eso es lo que le termina permitiendo competir con los grandes monstruos de la aviación. Más allá que creo que últimamente se aprobó la fusión, entre comillas, fusión de Embraer con Boeing, así que digamos que Embraer va a pasar a ser una subsidiaria con su casa matriz ahí en Seattle. Pero bueno, como decimos, claro, tal cual, que sí, es lo que vamos a comentar ahora. Claro, sí, eso es lo que vamos a hablar ahora. Sí, perdió, digamos, porque fue, bueno, ahí ya que comentaste ese tema, pasamos a ese aspecto que era lo que seguía en el desarrollo, que es la era de los reactores. Como bien decís vos, el primer avión de reacción comercial fue el de Havilland Comet, que se construyó, digamos, se desarrolló a partir de un subsidio del gobierno británico. O sea, el gobierno británico planteó un plan de desarrollo de aviones de largo alcance o mediano a largo alcance con una capacidad de más de 150 pasajeros. Entonces planteó un proyecto para que las empresas, digamos, compitieran y adjudicar el presupuesto a alguna empresa para que desarrollara el avión. Bueno, entre los asesores del gobierno británico estaba George de Havilland, quien persuadió a las autoridades de que entre los requisitos que debían imponerse al nuevo avión era que tenía que ser con un motor a reacción. De Havilland ya se dio cuenta de que un avión de largo alcance que vuele a gran altitud no iba a poder desarrollarse con motores alternativos, porque, digamos, si bien la cabina presurizada permitía que el avión, digamos, subiera
arriba de los 6.000 metros, el nuevo cuello de botella que se daba para poder seguir ascendiendo era el rendimiento de los motores a reacción, los motores alternativos, o sea, los motores a combustión interna que usaban los aviones hasta esa época. Esos grandes motores en estrella de más de 18 cilindros que además de utilizar una gran área frontal, ser muy pesados, muchas veces poco confiables, ruidosos y producían grandes vibraciones, su otro problema era que al ser aspiración de aire, cada vez que iban subiendo en la atmósfera, su rendimiento caía fuertemente. Por otro lado, había un límite físico que situaba entre los 3.500 y los 4.000 HP como la potencia máxima de los motores. O sea, por más que uno siguiera introduciendo cilindros, ya la potencia no iba a poder ir más arriba de eso. Entonces de Havilland les propuso a las autoridades británicas de que introdujeran en los pliegos del proyecto la necesidad de que el avión fuera con un motor a reacción. Bueno, esto que de vuelta hoy parece bastante obvio, pero que en esa época no lo era tanto, porque si bien ya habían volado los aviones de reacción en la Segunda Guerra Mundial, su rendimiento era muy bajo, o sea, los motores consumían demasiado combustible, entonces no se veía la posibilidad de que ese tipo de motores lograra una ecuación económicamente viable para el desarrollo del transporte aéreo. Bueno, inclusive había muchos expertos en el área que sostenían este punto de vista. No así de Havilland, que insistió con su idea, terminaron aceptando, no solo aceptando su idea de introducir esto en el pliego, sino que además le terminaron adjudicando el proyecto. Y así fue que de Havilland terminó construyendo el Comet, que fue el primer avión de reacción comercial de la historia. El Comet, a la vista de los otros desarrolladores aeronáuticos, que si bien valoraron la introducción del motor a reacción, que pudo ser desarrollado de una forma relativamente viable, o sea, con un funcionamiento relativamente viable, gracias a los aportes del Estado británico, lo que veían es que el potencial no estaba del todo explotado, porque el Comet, particularmente, resultaba chico y de poco alcance. Tenía un poco menos de 3.000 kilómetros de alcance en su primera versión. Entonces, ahí fue cuando entraron otras compañías para desarrollar aviones a reacción, pero que fuesen más grandes, o sea, de mayor capacidad de pasajeros, y que además pudieran viajar más lejos. Bueno, en cuanto al Comet, que tiene obviamente la virtud de haber sido el primero, en un contexto que no lo favorecía tanto, porque no estaba tan clara la idea de que la introducción del motor a reacción en la aviación comercial iba a ser un éxito. Entonces, eso es un mérito a reconocerle a de Havilland, no así el desarrollo en sí, que tenía bastantes defectos. Bueno, en el año 1949 voló por primera vez el de Havilland, y bueno, el primer problema que tuvo fue esa famosa seguidilla de accidentes derivadas de problemas de fatiga de materiales. En aquella época no se conocía el efecto de fatiga que generaba la compresión y descompresión de la cabina. Imagínense que el Comet ya volaba una altitud de crucero de 10.000 metros, entonces esa carga y descarga que va produciendo el accionar de la válvula que presuriza la cabina, en realidad la cabina no se presuriza a una presión fija, sino que se presuriza a un salto de presión fijo entre el exterior y el interior. Bueno, ese acomodamiento continuo de la presión va haciendo que el fuselaje se infle y se desinfle, por decirlo de alguna forma, y bueno, esa carga cíclica produce fatiga. Eso después lo van a estudiar, o supongo que ya lo están viendo en cálculo estructural 2. Entonces, esa fatiga generó que se desarrollaran concentraciones de tensiones. Y sumado a eso, por
cuestiones de facilitar la producción, se habían introducido en el Comet ventanas. Acá tenemos la foto del Comet. Se destacaba por esa, no sé si alcanzan a ver ahí el puntero del mouse, pero se destacaba por tener los dos motores en la raíz del ala. Bueno, en este caso es el Comet 4, que es la versión final de Comet, que sí fue bastante, digamos, que no tuvo los problemas del otro Comet, pero el Comet inicial tenía ventanillas cuadradas, o sea, tenía bordes rectos en las uniones, digamos, de los lados de la ventana, que concentraban las tensiones y eso producía la rotura catastrófica del fuselaje. Bueno, así fue que durante un par de vuelos los aviones desaparecieron así catastróficamente, no se podía saber qué había pasado hasta que durante un despegue, creo que en Italia, no sé si en el aeropuerto de Roma o dónde, un Comet se rompe en el momento, digamos, cerca de la pista, entonces se recupera y ahí es cuando se termina evidenciando el problema de la fatiga de materiales. Hasta antes de eso, inclusive se había adjudicado la pérdida del avión a actos terroristas, digamos, a bombas que se suponía que habían introducido algunos terroristas. Bien, entonces, digamos, lo que se le destaca al Comet justamente es la introducción del motor a reacción y de algunas otras cuestiones referidas al vuelo de gran altitud, pero bueno, lamentablemente para ellos, sus errores digamos que los sentenciaron, entre comillas, y le dieron lugar a los otros fabricantes a avanzar en un camino totalmente allanado hacia el éxito, digamos, final de lo que fue el desarrollo de los turborreactores. Bueno, como decía ahí su compañero, Boeing utilizó, digamos, una plataforma de bombardero que tenía, que había desarrollado para la guerra de Corea, digamos, el B-47, y con eso introdujo primero un modelo de prototipo para, digamos, un demostrador tecnológico de capacidades para transporte aéreo, y a partir de ello empezó a desarrollar la famosa familia 700 de los jets de Boeing. Bueno, esa prueba de concepto, que era el Dash 80, como se le conocía por su designación, guión 80, digamos, acá Dash 80 en inglés, terminó por dar origen al Boeing 707, que fue un tremendo éxito comercial, y bueno, y eso fue lo que terminó dando el despegue definitivo de la firma hacia el desarrollo casi monopólico de los aviones comerciales durante 20 años casi. Bueno, como les decía antes, Douglas no había previsto la introducción de los motores a reacción en sus nuevos modelos, pero frente al nuevo contexto comercial tuvo que salir a cubrir digamos, el nicho que se estaba abriendo y que evidentemente prometía revolucionar el mercado. Bueno, ahí salió, así desarrollaron el DC-8, y sus problemas vinieron después cuando Boeing introdujo sus aviones ya de medio alcance, digamos, sus aviones de alcance regional. El 717 y sobre todo el 727, es el avión trimotor que tiene el tercer motor en el empenaje. Terminó siendo el éxito comercial de Boeing, que hasta el fin de los 80 había sido el avión más vendido del mundo. Bueno, y paralelamente se introdujo en el año 65 otro avión que en ese momento no vislumbraba ser lo que terminó siendo, que era el 737, que a partir de la década del 80, ya sustituyendo completamente al 727, terminó convirtiéndose en el avión más vendido, como el avión comercial más vendido de la historia. Bueno, entonces, como decíamos, Comet
introduce el primer avión a reacción. Esta es una foto que está un poco borrosa, pero bueno, es una foto de un Comet 4 de Aerolíneas Argentinas, que digamos fueron aviones traídos 0 kilómetros, digamos, para el país. Bueno, después el Douglas DC-8 y el Boeing 707. Y además, como habíamos hablado antes, otros desarrollos que le terminaron saliendo caros a los fabricantes, como el Convair, el CB880, que si bien vendió algunos aparatos, no llegó a amortizar la inversión y la empresa prácticamente terminó desapareciendo. Bueno, del otro lado del océano, en Francia, Sud Aviation, o Suez Aviation, depende cómo les guste, desarrolló el Caravelle, que sí, fue un avión bastante exitoso, y fue el primer avión que introdujo los motores en la parte trasera del fuselaje. Acá abajo lo alcanzan a ver, tiene los dos motores en el fuselaje, en la parte trasera del fuselaje, ahí debajo del estabilizador horizontal. Y bueno, este fue un modelo bastante utilizado en los aviones más pequeños, digamos, los aviones de reacción de menor porte. Y por el lado de Rusia, también, o sea, uno por ahí se centra mucho en el desarrollo occidental de la aviación, pero los rusos, evidentemente, también pisaban fuerte en lo que era todo el mercado oriental, y su primer desarrollo de avión a reacción fue este Tupolev 104, que después dio origen o fue la base de otros modelos, como el 124, que fue, digamos, mucho más exitoso comercialmente. Pero bueno, efectivamente, la introducción del Boeing 707 termina dándole a Boeing el impulso para posicionarse como el principal fabricante de grandes aviones comerciales del mundo. Bueno, y a partir de esto es que en la Comunidad Europea ya empiezan a visualizar un futuro totalmente dependiente de la industria aeronáutica norteamericana, si es que no cuentan con una empresa lo suficientemente grande que pueda absorber los costos de los desarrollos, de los grandes desarrollos de los aviones a reacción, sino, digamos, y de esa forma depender totalmente del mercado norteamericano. Bueno, así es que nace Airbus, o Airbus, como le guste decirle, pero en respuesta a lo que fue la presentación por parte de Boeing de su nuevo modelo, que era el Boeing 747 Jumbo, que seguramente es el avión más famoso, el avión comercial más famoso de todos, y que tenía la gran innovación de la introducción de lo que se conoce como el fuselaje ancho. El fuselaje ancho permite una configuración de doble pasillo que permite introducir hasta, digamos, 11, porque son 3 asientos en cada ventanilla y 5 asientos en la hilera central. Entonces permite introducir hasta 11 asientos por hilera. Entonces esa configuración daba la capacidad de transportar hasta 400 pasajeros. Bueno, el fuselaje ancho es básicamente un fuselaje que tiene más de 5 metros de ancho y que permite ese tipo de configuraciones. Entonces Boeing introduce el Boeing 747, famoso por la joroba, el doble piso que tiene ahí en la zona de la cabina, y con eso ya se plantea su posicionamiento como casi la empresa monopólica del desarrollo de aviación comercial. En respuesta al 747, otras compañías desarrollaron modelos de fuselaje ancho, de un poco menos de capacidad, pero del mismo alcance, o sea, estamos hablando de alcance de más de 8.000, 9.000 kilómetros, entonces, en sus primeras versiones. Entonces, Douglas responde con el DC-10 y
Lockheed, que todavía no renunciaba a su participación en la aviación comercial, responde con el L-1011 TriStar, que estos dos aviones, el Douglas DC-10 y el TriStar, se caracterizaban por los tres motores, uno ubicado ahí en la raíz del empenaje vertical. Bueno, ahí es cuando hablábamos del desarrollo, de la decadencia, entre comillas, de Douglas a partir del desarrollo del modelo DC-10 y del modelo DC-9, que había nacido como respuesta al modelo 727 y 737. O sea, el 727 y el 737 eran aviones un poco más pequeños que el 707, de alcance regional y de dos motores. Entonces, bueno, de dos motores en el caso del 737, y bueno, Douglas quiso responder a ese producto con este desarrollo, y con el DC-10 quiso responder al 747. Bueno, evidentemente si bien los aviones fueron exitosos, no lograron amortizar los costos, y así terminaron fusionados. Bueno, acá tenemos algunas fotos del 747, también el 747 de Aerolíneas Argentinas, que tiene esa, como decíamos, la joroba ahí en la zona delantera, donde está el doble piso, y aquí en el piso de arriba está la cabina. Por debajo tenemos todavía asientos. Bueno, si alguno tiene la oportunidad de conocer el museo de Le Bourget de París, hay un 747 exhibido donde uno puede acceder a la cabina, acceder a las bodegas, digamos, está todo abierto para que uno lo recorra. Bueno, por otro lado teníamos el Douglas DC-10 y el Lockheed TriStar, que, bueno, como decíamos, se caracterizaban por esos tres motores, uno en la deriva. Y este acá de la derecha es el Airbus A300, que fue la respuesta de la Comunidad Europea a la posición dominante de Boeing. Entonces, el objetivo de un acuerdo entre inicialmente Francia, Alemania y Gran Bretaña era desarrollar un avión de fuselaje ancho con capacidad del orden de 300 pasajeros y que tenga algunas innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, un sistema de computadora de vuelo que le permitiera prescindir del ingeniero de vuelo. Entonces, por ejemplo, las máquinas iniciales del 747 o los otros modelos necesitaban una tripulación de por lo menos 3 personas. Los dos piloto y copiloto, y el ingeniero de vuelo, que era el que iba procesando toda la información. Airbus planteó la posibilidad de que esa operatoria la realizara una computadora, y con eso se, disminuía los costos de operación del aparato. Además, otra innovación importante fue que el A300 tenía, fíjense la diferencia entre estos cuatro. El Boeing 747 tiene 4 motores, los otros dos 3 motores. Bueno, este era un avión de 2 motores, fue el primer avión de alcance extendido de 2 motores. En esta época, digamos, década del 70, había restricciones o regulaciones que no, digamos, la capacidad de volar con un motor estaba bastante reducida. ¿Qué significa eso? Que si un avión de 4 motores le falla un motor, bueno, no tiene capacidad restringida para alcanzar un aeropuerto de emergencia. Ahora, si es un avión de 2 motores, frente a la falla de un motor, tiene un rango máximo admisible según la norma que le permite estar alejado de un aeropuerto o de un aeródromo. ¿Esto qué significa? Que si uno quiere volar, por ejemplo, de Londres a Nueva York o al revés, con un avión de 4 motores casi que lo podría hacer en línea recta, porque el hecho de quedarse con un motor menos le da un rango de operación lejos de un aeropuerto más grande que el de 2 motores. El de 2 motores tiene que ir como bordeando Canadá, después pasa a Groenlandia y después baja
baja a Reino Unido para que siempre, en todo momento, tenga un aeropuerto de alternativa a una distancia menor que la que establece la norma. Bueno, las pruebas de Airbus permitieron modificar las normas e introducir el concepto de ETOPS, o sea, es una sigla ETOPS, que es el rango extendido para motores de propulsión de solo dos, para aviones de propulsión de dos motores. Bueno, hoy en día, fíjense ustedes que tenemos desarrollos como el A350, el Boeing 787, son todos motores de largo alcance, todos aviones de largo alcance y de solo dos motores. ¿Por qué? Porque el rango máximo de operación se extendió tanto, creo que ya está como en 6 horas, o sea, se admite que el avión puede volar con un solo motor hasta 6 horas, o sea que tiene que estar en todo momento a menos de 6 horas de un aeropuerto de alternativa. Bueno, eso le da posibilidad de hacer muchísimas rutas, la gran mayoría de las rutas, con aviones de dos motores. De esa forma, un avión de dos motores, evidentemente, es mucho más fácil de mantener que un avión de 4 motores. Imagínense que cada vez que tengo que hacerle el service o el overhaul al motor son 2, mientras que en el otro caso son 4. Bueno, esa nueva filosofía es la que introdujo el A300, que sin duda fue un avión bastante revolucionario en muchos aspectos. Si no me equivoco, también fue el primer avión que introdujo, no, creo que fue la A320, que introdujo los materiales compuestos para construir algunos elementos. También el Airbus A300 introdujo algunas características particulares de la manipulación de cargas a partir de contenedores, lo que hacía más eficiente todo lo que era la carga y descarga del avión, etc. Bueno, de esa forma, Airbus se posicionó de cierta manera como un competidor moderado de Boeing durante la década del 70 y del 80. Durante la década del 80, desarrollando también aviones de largo alcance, como el Airbus A330. El A340. Y qué bueno que dice ya era un avión de 4 motores. Pero, sin dudas, el salto se produjo a partir de fines de los 80, cuando Airbus introduce el modelo A320, que por más de tener casi 20 años o más de 20 años menos de producción que el 737, se ha vendido casi en la misma cantidad. O sea, se han vendido más de 10.000 unidades de cada uno de esos aviones. Así que bien, entonces, a partir de la introducción de los motores a reacción, de la sofisticación del desarrollo aeronáutico, es que acá yo le puse el título de disputa de gigantes, porque a partir de el despegue de Boeing y de la introducción de Airbus como un consorcio de varias empresas aeronáuticas que se fusionaron en Europa, es que el desarrollo aeronáutico de las grandes aeronaves comerciales está en manos de estos dos fabricantes. Más allá de algún intento de otras compañías de países, sobre todo del Oriente, como Ilyushin o como Comac en China, que últimamente está introduciendo muchos recursos para no depender tanto del mercado occidental. Más allá de eso, sin duda, que estos dos fabricantes son los que acaparan el gran porcentaje del mercado. Bien, bueno. No, eso no era lo que íbamos a ver todavía. Entonces, para ir terminando con la primera parte, bueno, fíjense que acá tenemos los modelos de Airbus, el A300, que fue el primero, y después el A320, que era su avión de alcance regional, o que es su avión de alcance regional, que tuvo varias versiones, pero bueno, que sigue obviamente totalmente vigente. Después teníamos el A330, que estos son aviones que pertenecen a la flota de aerolíneas argentinas, y el A340, que
si no me equivoco, fue retirado el año pasado, que también pertenecía a Aerolíneas Argentinas. Bueno, el conglomerado empresarial de Airbus es bastante complejo. Bueno, acá está un poco explicado, yo también se los cuento en el apunte. Los inicios de Airbus, cuando en el 67 los gobiernos de Francia y Alemania y Reino Unido firman el acuerdo para desarrollar el avión. Después Reino Unido, el gobierno decide retirar el capital, pero el proyecto peligra, pero bueno, sin embargo, se llega a una fuente de financiamiento por medio de bancos alemanes y se introducen nuevas compañías como la Constructoras Aeronáuticas Sociedad Anónima de España y, bueno, algunas holandesas. Y con eso termina prosperando el proyecto y se desarrolla finalmente el A300. Bueno, siempre estuvo la controversia entre Boeing y Airbus acerca de si el crecimiento de Airbus había sido realmente genuino o si las subvenciones estatales fueron las que terminaron posicionando a la empresa. Bueno, ante eso, Airbus responde que el crecimiento de Boeing evidentemente fue de la mano de los grandes recursos económicos que introduce el gobierno de Estados Unidos a la industria militar. Entonces, sin el desarrollo previo dado por la industria militar, evidentemente Boeing tampoco pudiera haber crecido tanto. Pero bueno, al margen de eso, hoy por hoy sabemos que son las dos principales constructoras de aviones. Bueno, acá hay una mención a uno de los desarrollos emblemáticos de Airbus, que es el A380, que fue el avión o es el avión comercial más grande del mundo. Fíjense que acá yo tengo una comparación entre lo que es el A380, aquí a la izquierda, y lo que es un Boeing 747 a la derecha. Bueno, no solo que el fuselaje es más ancho, sino que el avión es un poco más largo y obviamente tiene mayor envergadura. Bueno, el A380 voló por primera vez en 2005, tenía ese nuevo concepto del fuselaje como un poco ovalado, elíptico, lo que le permitía posicionar dos pisos en casi todo el fuselaje, y bueno, y en su configuración más densa podía llevar hasta 800 personas, o puede llevar hasta 800 personas. Pero, nuevamente, con el cambio de la normativa, de las exigencias ITOPS, los aviones de 4 motores es como que a partir de la década, de fines de la década del 2000, empezaron a perder peso. Los operadores aerocomerciales prefieren los aviones de 2 motores, o sea, además de la configuración actual de aeropuertos, digamos, de principales, o sea, ya el viaje punto a punto de cualquier parte del mundo casi no se da, a no ser que sea entre dos aeropuertos, entre dos ciudades principales, sino que se favorece lo que son las prácticas de conexiones aéreas, ¿no? Uno llega a un centro, a un hub de vuelos, y a partir de ahí toma un avión más pequeño y se dirige a su lugar de destino. Bueno, esas condiciones hicieron que los aviones de 4 motores perdieran presencia y se priorizara el desarrollo de aviones de 2 motores. Entonces, la respuesta de Airbus a ese nuevo contexto es el A350, mientras que Boeing tiene el 787, el 777 como sus alternativas de 2 motores. Bueno, justamente leí hace poco la noticia que hace un par de semanas creo que salió el último A380 de la línea de montaje, que digamos era el último encargo que había sido asumido por la empresa. Bueno, ahora sí, para cerrar esto, no sé si hay algún comentario. Un punto importante. Bueno, aquí después esto se lo dejo para que lo lean ustedes, cómo
está compuesto Airbus. Digamos, la parte de Airbus de aviones es una filial de la empresa más grande que es EADS, European Aeronautic Defense and Space Company, digamos, es como la empresa madre que aglomera todas las otras subsidiarias relacionadas con el mercado aeronáutico y aeroespacial. Entre ellas Airbus, que es sin duda su principal subsidiaria, después Eurocopter, la parte militar y la parte de la división espacial. Bueno, más allá de eso, a nosotros nos interesa que, digamos, las fusiones son lo que marcaron la evolución de la industria aeronáutica en la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, después acá el ingeniero les presenta otras empresas, que obviamente son mucho más pequeñas, pero que tienen una parte relativamente importante, sobre todo en algún segmento de la aviación civil, de las cuales, digamos, forman parte del mercado. Bueno, entre ellas Embraer, que habíamos hablado antes, con su línea de aviones, los ERJ, digamos, los Regional Jets, Embraer Regional Jets, que son aviones un poco más chicos que el 737 o el A320, y con alcance del orden de los 3.500 a 4.000 kilómetros, con alrededor de 90 a 120 plazas, y con eso cubren muchas rutas de corto alcance, e incluso regionales. Bueno, y después otra empresa es Bombardier, que está más dedicada a lo que es la parte de aviación general de transporte, digamos, de taxis aéreos o de aviones, digamos, privados. Bien. Bueno. La industria aeronáutica en Argentina era más o menos lo que habíamos hablado en la clase pasada, la parte de la fábrica militar de aviones y de los desarrollos que muchas veces no pasaron de prototipos a lo largo de su historia. Fue cambiando de nombre, fue cambiando muchas veces también de propietario, por decirlo de alguna forma, porque en algunos momentos fue propiedad de la Fuerza Aérea, en otros fue del Estado Nacional y en otros fue privado, o fue concesionado, digamos, pero al margen de eso es la fábrica que marcó el desarrollo aeronáutico en el país. Bueno, en el caso, para terminar, antes del recreo, es mencionar el último hito del desarrollo aeronáutico, que, bueno, vimos la introducción del perfil de gran espesor, el fuselaje semimonocasco, la cabina presurizada, la introducción del motor a reacción, bueno, entre medio puede decirse la introducción de los perfiles supercríticos, el avión de fuselaje ancho, y el último hito, que uno puede considerar como un gran hito de la industria, es uno que no tiene que ver con el desarrollo tecnológico, sino que tiene que ver con la estrategia comercial, que es la introducción, acá lo estoy buscando, por eso, la introducción de las llamadas aerolíneas de bajo costo. A partir de la década del fines de los 80, en Europa se introdujeron lo que se conocen como aerolíneas de bajo costo. Aerolíneas de bajo costo son, a diferencia de las aerolíneas tradicionales, que facturaban un boleto completo, quiere decir que con todos los servicios incluidos, vaya o no uno a utilizarlos, estaban todos cargados en la tarifa. Entonces, de esa forma, por ahí los viajes se hacían bastante costosos, los viajes en avión. Además de eso, todo lo que era referido a la industria aerocomercial estaba fuertemente regulado por un lado por los gobiernos y por otro lado por consorcios de empresas. La más conocida es la IATA, International Air Transport Association. Digamos, es un consorcio, digamos una asociación, en realidad una asociación de empresas privadas
o no privadas, digamos, pero empresas aerocomerciales, que fijan normas y pautas para el desarrollo ordenado del mercado aerocomercial. Bueno, hay que tener cuidado porque la IATA es una asociación de empresas privadas, no tiene una, ¿cómo se dice? No plantea regulaciones oficiales. Pero son medidas que las aerolíneas tendían a asumir o a tomar básicamente para garantizar la rentabilidad de sus operaciones. Bueno, esto llevaba por ahí al encarecimiento de las tarifas y bueno, si bien el mercado crecía, por ahí no crecía todo lo que podía. A partir de la desregulación del mercado en Europa, a principios de los 90, los precios empiezan a caer fuertemente porque ya hay una competencia entre distintas compañías que surgieron con este concepto de low cost. Low cost es que lo único que se cobra es la tarifa básica, es decir, el transporte de la persona. Todos los servicios adicionales, incluida el uso de la bodega para equipaje o no sé, tomarse una bebida en la cabina, se cobra aparte. De esa forma, los pasajes se reducen muchísimo su costo. Además de esto, se realizan estrategias comerciales para reducir los costos. Por ejemplo, se opera en aeropuertos secundarios que tienen tasas más pequeñas, se utilizan solo un modelo de avión para reducir los costos de mantenimiento, se unifican las clases para aumentar la densidad de pasajeros por aeronave, se priorizan los vuelos de corto alcance, de corto y medio alcance para aumentar las frecuencias y de esa forma aumentar también la cantidad de pasajeros. Se optimiza el tiempo en el aire de las aeronaves para amortizar lo más rápido posible sus costos. Bueno, hay una serie de puntos, no encuentro a dónde está escrito eso aquí en el apunte, pero bueno, por algún lado, que de esa forma se reducen los costos y bueno, obviamente que frente a una reducción de costos, de precios, la demanda crece. No, en este caso no sé bien a qué te refieres con costo indexado, pero en este caso es simplemente una estrategia comercial. En vez de cobrarte todo, lo vayas o no lo vayas a usar, yo te cobro lo mínimo que tienes que usar y todo lo que quieres usar adicional a esa tarifa básica, lo pagas aparte. Entonces, uno tiene solamente, digamos, con la tarifa básica, el derecho a transportarse con un pequeño equipaje que puede entrar, digamos, en los compartimientos superiores del asiento. Todo lo que vaya por encima de eso se cobra. Se cobra un equipaje para llevar en la bodega, se cobra la elección del asiento, se cobra cualquier uso de elementos dentro de la cabina, se cobra la prioridad de acceso al avión, bueno, todas esas cosas se cobran aparte, y de esa forma, lo que es el viaje en sí, resulta mucho más barato. Bueno, esto funcionaba muy bien en Europa, que tiene una gran, digamos, población concentrada en una pequeña superficie, y además también una cultura donde muchos trabajos requieren el viaje de ida y vuelta en el día. Entonces, de esa forma uno solo lleva equipaje de mano, los viajes son cortos. Bueno, entonces en Europa el concepto low cost explotó y de esa forma explotó la demanda de aeronaves, sobre todo de ese rango, ¿no? De medio y corto alcance. Así es como las aeronaves regionales terminaron siendo los principales desarrollos de la aeronáutica. Bueno, acá en Argentina tuvimos algunas experiencias de aerolíneas low cost. Bueno, esta es Ryanair, una aerolínea creo que de Gran Bretaña. Después tenemos EasyJet, también de Gran Bretaña. Vueling de España. Inclusive las aerolíneas tradicionales tuvieron que transformar su estrategia comercial para adaptarse al nuevo mercado y no, digamos, no quedar en el camino. De esa forma,
aerolíneas tan tradicionales como Air France, Iberia o Lufthansa, terminaron transformando sus operaciones de corto y medio alcance a operaciones de filosofía low cost. Y con esto decimos que es un hito de la aviación, no tecnológico, pero sin duda es un hito porque esto fue lo que terminó expandiendo notablemente la industria, al punto de que se considera que entre, bueno, no ahora que estamos en la pandemia, ¿no? Pero en condiciones normales, digamos, las proyecciones muestran que la cantidad de pasajeros aumenta entre un 5 y un 6% anualmente, derivado, digamos, de este tipo de filosofía. ¿Sí? Bueno, se extendió un poquito de más la clase de la primera parte. Vamos a tratar de meter todo en la segunda, y si no, quedará un poquito para la clase que viene. ¿Alguna pregunta? Si no, hacemos un descanso y, bueno, hay una foto del A380, como les decía, con ese fuselaje un poco ovalado que les permite ubicar 2 pisos dentro de la cabina en casi todo el largo del fuselaje. ¿Alguna pregunta sobre esto? Por el momento nada, profe. Bueno, si no hay preguntas, entonces hacemos un descanso de unos 10-15 minutos. Son las 15:44, si les parece, un ratito antes de las 4, arrancamos de vuelta.